sea de bendición. Quería empezar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo lo tengo en la versión Reina Valera. Lo voy a ir pasando ahí. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo, ¿no?, de Jesús, el discípulo que él mismo se autoproclamó el discípulo amado, ¿no? Está bien, ¿cuántos son discípulos de Dios? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Bueno, entonces está bien lo que dijo, yo soy el discípulo amado porque Jesús me ama. Y este es Juan, y Juan terminó de escribir su evangelio, el evangelio de Juan terminó de escribirlo después de haber estado en la isla de Patmos. ¿Quién sabe qué pasó en la isla de Patmos? Tuvo la revelación del Apocalipsis. Entonces Juan tiene como una mirada más extensa, ¿no?, de Jesús. Fíjense que todos los evangelios empiezan con el nacimiento, ¿no? El nacimiento de Jesús o por ahí. Y Juan empieza, ¿de dónde? En el principio, allá donde no había nada en la creación, estaba solamente Dios, estaba Jesús, que era el Verbo, ¿no? Entonces él se va de mambo. Y dice, en el principio estaba el Verbo, estaba Jesús. ¿No? ¿De quién está hablando acá? De Jesús, ¿no? En el principio estaba Jesús y no había nada más. El Verbo de Dios. Y después vamos al versículo 14. Dice, salió medio cortado. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué Verbo? Jesús. Desde allá de la eternidad de repente se manifestó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como lo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, esta me encanta, tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, este Verbo que estaba ya desde el principio, estaba antes de mí, nació después que yo, por él ya estaba desde antes. Este Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es linda ahí porque es la palabra tabernáculo, ¿no? Es como una habitación media temporal, ¿no? Entonces dice, este Verbo que ya existía desde la eternidad se hizo como temporalmente, se manifestó entre nosotros, se hizo carne. Y dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. No dice, sentimos su gloria. No dice, entendimos su gloria. No dice, reveló su gloria a nuestros corazones. No dice, nos dio entendimiento. ¿Qué dice? Vimos su gloria. ¿Y cómo vieron la gloria? ¿Cómo le mostró Jesús su gloria para que ellos la vean? ¿Testigos de qué? ¿Qué hizo? Milagros. Fíjense en el capítulo siguiente, este Jesús, después de haber hecho un milagro, dice, este principio de señales, de milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿y qué? ¿Cómo manifestó su gloria? Con señales, con milagros. Jesús hacía milagros y manifestaba su gloria a través de esos milagros. Por ello eso dicen, vimos su gloria. La vimos, no es que nos la explicaron, no es que no, la vimos, pudimos verla, podíamos tocar los milagros. Él hacía milagros y a través de esos milagros nos revelaba su gloria.
Entonces dice, y vimos su gloria. Y dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo. La palabra plenitud es la palabra lo completo, el total, la suma de la totalidad de todo lo que es algo, ¿no? Y dice, de su plenitud, de la plenitud de su gloria, de la plenitud de todo lo que Él tenía, la plenitud de todo lo que Él manifestó a través de sus milagros, toda la plenitud de su gloria, ¿qué dice? Tomamos todos. Dice, Jesús vino y se manifestó y nos mostró su gloria. Nos mostró y a través de sus milagros podíamos ver la plenitud de su gloria, la plenitud de todo lo que Él era. Toda su gloria la manifestó a través de milagros. Y dice, y de esa plenitud, de esa gloria, de lo total de todo lo que Jesús es, de ahí nosotros tomamos. Dice, la plenitud de la gloria de Dios está a nuestro alcance. O sea, de ahí nosotros tomamos. Y me gusta porque la palabra tomar no es solamente agarrar algo, está esto y lo agarro, listo. No, la palabra tomar es una palabra, es una palabra griega que es lambano. Lambano, ¿se llega a leer? Lambano. Y lambano no es solamente tomar o agarrar. Lambano dice, es tomar, echar mano de o apoderarse. Es una palabra que implica un esfuerzo, ¿no? Es apoderarse de algo, es luchar para apoderarse de algo. No es simplemente que viene la plenitud y bueno, la agarro porque me cayó. No, tengo que tomarla, tengo que apoderarme de eso. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús le dice, recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder. La palabra recibir no es recibir, es la palabra lambano. O sea, el Espíritu va a venir, se va a manifestar, pero no termina ahí porque ustedes se tienen que apoderar, tomar, echar mano. El Espíritu puede venir y manifestarse, pero nosotros debemos apoderarnos de eso que el Señor nos está dando. Porque si no nos apoderamos de lo que Dios nos está dando, no sirve de nada. Me acuerdo una vez, hace un tiempito, estaba hablando con una persona y que estaba pasando por una situación y le digo, ¿puedo orar por vos? Sí, me dice. Entonces, medio como que lo descoloqué, ¿no? Como que no se esperaba, no estábamos hablando de cualquier cosa. Y entonces oré por él y bueno, después me fui. Y a la noche, me acuerdo que creo que estaba cenando con Carlitos, me llegó un mensaje de esa persona, ¿no? Como a las 9, 10 de la noche. Me dice, ¿qué me hiciste? Me dice, porque no sé qué me pasa, estoy temblando y siento un fuego y me tiemblan las manos. Dice, ¿qué me hiciste? Y le digo, yo no te hice nada. Le digo, oramos y Jesús se reveló a tu vida, nada más, yo no hice nada. Entonces, como que el Señor se manifestó, ¿no? A su vida. Entonces yo le digo, bueno, juntémonos de nuevo y te sigo hablando y me metí a excusas, bueno, no, mañana no puedo. Entonces medio como que quedó todo ahí, ¿no? Quedó en la nada. O por lo menos por ahora no pasó nada. Y el Espíritu se manifestó a él. Jesús se manifestó. Él no sabía qué era. Yo digo, es Jesús. ¿Pero qué pasó? Él lo dejó pasar. Dijo, no, mejor dejémoslos para otro momento. Y no quiso. Y le insistí un par de veces y no quiso, ¿no? Entonces como que Dios muchas veces se manifiesta y nosotros lo sentimos y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque no nos apoderamos de eso que Él nos está dando. Dice, la plenitud de la gloria de Dios, la plenitud de todo lo que Él es, está a nuestro alcance. De ahí tomamos todos. Pero tenemos que echar mano de eso. Lambano, acuérdese de esa palabra, lambano, apoderarse de lo que Dios ya nos dio. Apoderarse de lo que ya está a nuestro alcance. Apoderarse, me gusta a mí mucho, yo uso siempre el versículo de Romanos que dice, no me avergüenzo
¿De qué? ¿Por qué? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no tiene poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis, que tiene un significado muy amplio, pero entre otras cosas significa el poder milagroso de Dios. El poder de Dios para hacer milagros. Dice que ese Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿Cómo? Mensaje, buenas noticias. Entonces, el Evangelio de Jesús es poder de Dios. ¿Cuántos aceptaron acá el Evangelio? ¿Todos? ¿Todos aceptaron a Jesús? ¿Saben qué tienen ustedes? ¿Saben qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, automáticamente viene sobre nosotros, en nosotros, el poder de Dios. Lo tenemos, ya está, lo tenés, tu espíritu. ¿Qué hay que hacer ahora? Lambano. Apoderarse de eso que ya tenemos. Apoderarse de eso que ya está en nosotros. Dice, de su plenitud tomamos, está ahí a nuestro alcance. La plenitud de la gloria, la plenitud de los milagros que Dios tiene para nosotros y para los demás están al alcance de nuestra mano. Ahora tenemos que tomarlo. ¿Y cómo lo tomamos? Yo tengo esto es algo personal, ¿no? Yo pienso que lo tomamos con tres ítems, podría ser, ¿no? Búsqueda, fe y obediencia. Esto es algo mío, ¿no? No es que la Biblia diga algo así, ¿no? Pero búsqueda, fe y obediencia. Necesita haber primero una búsqueda de Dios, de su presencia, de su palabra, de intimidad con Él, de buscarlo, ¿no? Por eso el lambano implica una acción, un ir y hacer un esfuerzo para tomar algo, apoderarse de algo, una búsqueda. Después necesita haber fe. Necesitamos creer todo lo que Él nos da, todo lo que Él ya nos dio, de hecho. Y también necesitamos obedecerle. Muchas veces cuando Dios quiere manifestar algo en nuestra vida, nos manda a hacer algo. Después vamos a ver en algunos milagros cómo es esto, ¿no? De la obediencia, pero a veces necesitamos hacer algo para activar eso que ya tenemos. Y me gusta porque Juan no usa la palabra milagros. Dijimos que Dios manifestaba su gloria, entre otras cosas, ¿no? Porque Dios manifiesta su gloria de muchas formas, la multiforma. Dios manifiesta de muchas formas su gloria. Pero acá Juan nos habla de que Él vieron su gloria a través de los milagros, ¿no? Y me gusta porque Juan no usa la palabra milagros. ¿Qué palabra usa? Señales. ¿Qué son señales? ¿Por qué usa la palabra señales? Son como pistas, me gustó. Son como pistas que nos va dejando. Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es? Una señal de tránsito, ¿no? Yo quiero ir a Trevelin, yo quiero llegar a Trevelin. ¿Y qué me dice ahí? Trevelin está para allá y faltan 16 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy yendo a Trevelin y veo la señal esa? Si yo me paro al lado de la señal digo, ¡ah, qué lindo que es Trevelin! Mirá las montañas. No llegué. La señal no es un fin en sí mismo. La señal me está indicando hacia dónde tengo que ir. Y muchas veces nosotros tomamos los milagros como un fin. Buscamos milagros como un fin en sí mismo. Y un milagro no es algo que tenemos que buscar. Perdónenme que se los diga. Un milagro es una que me dice para allá, para Jesús. Un milagro es algo que sucede no para sentirnos bien, no para decir, oh, qué lindo, Señor. Un milagro es algo que sucede para que nos acerquemos más al conocimiento de la persona de Jesús.
Si un milagro no te acerca al conocimiento de Jesús, entonces estás malinterpretando la señal. Si un milagro te acerca más a una persona, no, vamos a aquel porque aquel cuando ora, ese es un capo, tiene un poder. Entonces buscamos personas y veneramos personas que tienen poder sobrenatural. Si un milagro te acerca más a una persona que a la persona de Jesús, entonces estamos malinterpretando las señales. Por eso Juan nos habla no de milagros, Juan nos habla de señales. Y en el libro de Juan hay 7 señales que él nos cuenta de Jesús. Y quiero leerlas ahora rapidito, porque en cada señal Juan dice que Dios nos muestra su gloria a través de las señales. Entonces, en cada señal que Juan nos está mostrando, que Juan decide escribir a través de la guía del Espíritu Santo en su libro, nos muestra un aspecto distinto de la gloria de Jesús, un aspecto distinto de su persona, un aspecto distinto de sus atributos que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora las señales que Juan puso en su libro de Jesús. Son 7. Cada milagro significa algo, ¿no? No es simplemente el milagro en sí, sino las señales significa que hay un mensaje detrás de ese milagro, ¿no? Y algunos lo entendían y otros simplemente se quedaban con el milagro, pero fíjense, este es el primer milagro que hace Jesús. De acá leímos el pedacito de recién. Dice Juan 2:1. Voy a leerlos así medio rápido, así no tardamos mucho. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando en vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, salió medio cortado ahí, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11 es el que leímos recién. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, fíjense que Él no hizo un milagro para que digan, oh, qué bueno. No, dice que manifestó su gloria y eso provocó que creyeran en Él. Activó la fe de sus discípulos. Y acá dice que Jesús estaba en una boda y lo invitaron y de repente Jesús cayó con sus discípulos y cayó con los amigos de los discípulos y con las mujeres y con todo. Él viajaba con un grupo grande, ¿no? Entonces lo invitaron a la boda y de repente cae todo un grupo de no sé cuántas personas. Y claro, vinieron más de lo que esperaban. ¿Y qué pasó? ¿Quién se ha tomado todo el vino, no? Estaban preguntando. Entonces la mamá le dice a Jesús, hey, ¿vos viniste con tu gente? Bueno, hacete cargo. Y Jesús le dice, y me gusta esto porque le dice, mi hora no ha llegado. Jesús le dice, yo sé lo que vos me estás pidiendo, pero no es mi tiempo de hacer milagros. Yo voy a hacer milagros más adelante, pero ahora todavía no empecé mi ministerio. ¿Qué hizo la mamá? No le dio bolilla, le dijo. Y fíjense que por la fe de María, por la fe de su madre, Jesús manifestó un milagro que estaba predestinado para el futuro. Y Él agarró ese milagro del futuro y lo trajo ahora al presente. Fíjense que pasó lo mismo con la mujer sirofenicia que le dice, Jesús, mi hija se está muriendo. Y Jesús le dice, no, mira, yo ahora estoy haciendo milagros, pero para los judíos. Los milagros para ustedes van a venir después. Después de la cruz va a venir la
la expansión, la extensión del reino para los demás. Pero ahora, este momento no. Este milagro está para más adelante. Y la mujer le dice, yo no puedo esperar hasta la cruz, necesito ese milagro ahora, porque mi hija se muere. Y por su fe hizo que Jesús tome un milagro del futuro y lo traiga al presente. ¿Por qué? Por la fe. Y no solamente esa es la señal, porque dice que Jesús hizo el milagro y transformó el agua en vino. ¿Y cómo era el vino? ¿Era un vino así medio más o menos? Era el mejor. Porque viene el maestresala y le dice, la verdad que dejaste el mejor de todos los vinos para lo último. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos toman vino de acá? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuál es el mejor vino? ¿El que se hizo y se cosechó la semana pasada? El más viejo. Mientras más años tenga, mejor. Entonces fíjese que Jesús no solamente hace un milagro, pero Él un proceso que dura años, porque trajo un vino añejo, un proceso que dura años, lo manifestó en un segundo, en un instante. No te voy a hacer vino, te voy a hacer un vino de 50 años, no sé, de 30 años, un vino añejo. Agarró un proceso que dura años y entonces Él acá nos muestra que Él es el Señor de los procesos. Entonces si estás pasando por una situación o por una enfermedad o algo que te dice, no, eso olvídate, eso va a durar años en restaurarse, eso va a tardar años en sanar esa herida. No, de eso no te recuperás más, ¿no? Eso Jesús nos dice, yo soy el Señor de los procesos. Y lo que toma años en restaurarse, yo lo puedo hacer en un instante. Entonces, en realidad, esto es lo que yo tomo, ¿no? de esta señal. Segunda señal. Salieron medio cortados algunos. Vino Jesús, pues, esto es Juan capítulo 4. Versículo 46, acá vemos la segunda señal. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, volvió, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve. ¿Qué le dijo? Ve, ¿qué? Otra vez. Tu hijo vive. Otra vez. Tu hijo. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? Lo mismo que le dijo Jesús. Yo creo que escucharon la voz de Dios, ¿no? y repitieron esa misma palabra, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, otra vez. ¿Qué provocó el milagro, la señal? Fe. Creyó él y toda su casa. Acá tenemos a una persona que va en búsqueda de Jesús. Ahí tenemos, como dijimos hoy, búsqueda, fe y obediencia. Esta persona va en búsqueda de Jesús y Jesús hace un milagro. Y le dice, tu hijo vive. ¿Y esta persona qué hizo? Creyó. Búsqueda, fe. ¿Y después qué le dijo Jesús? Él le decía, no, vení, que tenés que orar por mi hija. Y él le dice, no, andá. ¿Y qué hizo él? Búsqueda, fe. Le hizo caso. Y eso provocó el milagro. Porque él después cuando estaba más o menos, no sé si eran
35, 40 kilómetros aproximadamente. Entonces llegó, es una distancia que hacían más o menos en un día. Entonces llegó al otro día y le dijeron, no, tu hijo se sanó allá cuando, más o menos ayer a las 7 de la tarde. Y dijo, fue cuando Dios habló y yo le obedecí. ¿Y cuál es la señal? La señal no es que lo sanó, la señal es que él, desde ahí donde estaba, soltó esa palabra. Y su hijo, que estaba lejos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque Él nos muestra acá que para Él no hay distancias. Él es Señor de las distancias. Cuando le creemos y cuando le obedecemos y cuando lo buscamos, no hay distancia que valga. Por eso podemos orar por gente que está al lado nuestro o podemos orar por gente que está del otro lado del mundo, no importa, porque para Dios no hay distancia que valga. Si creemos, si le buscamos y le obedecemos, Él es el Señor de las distancias. Tercera señal, vamos rápido. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Imagínense, ¿no? No sé cuántos años tenía, porque no decía que estaba enfermo de nacimiento, pero dice 38 años con la misma enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Al instante aquel hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, otra vez, una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿No? Acá otra vez fe y obediencia. ¿No? Jesús dice que vino y encontró a este paralítico que estaba hace 38 años así. Dice que Jesús dijo, bueno, levántate y andá. Y él le creyó y anduvo, ¿no? Ese fue el milagro. Pero miren la señal, o lo que yo interpreto de la señal. Nos adelantamos al versículo 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre fue sano y empezó a correr y empezó a gritar y empezó a decirle a todo el mundo, Jesús me sanó, y se armó un revuelo porque era día de reposo. Bueno, de repente más tarde o al otro día, no sé cuándo fue, Jesús lo encuentra en el templo y lo ve que estaba saltando, contento, feliz de la vida, no lo podía creer. Y Jesús le dice, ¿estás sano? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Ahora no peques más. Ahora que ya está restaurado, no peques más. ¿Por qué le dice esto? Porque evidentemente este hombre estaba así a causa de un pecado que él practicaba. Los judíos conectaban siempre las enfermedades con los pecados. ¿Está enfermo? Pecó. Y en otras oportunidades Jesús le dice, no, este está así, no pecó nadie. Pero acá le dice, mirá, vos estás así por un pecado y vos sabés cuál es. Entonces, ahora que ya estás sano, ahora deja de pecar. Entonces, acá nos muestra Jesús que Él actúa primero ¿con qué? Con gracia. ¿No? Él manifiesta siempre primero su gracia. Él es el Señor de la gracia. Por eso dice Juan, leíamos recién, vimos su gloria, y dice, esa gloria estaba llena de 2 cosas. ¿De qué? De gracia. Él nos muestra su gloria también a través de su gracia, la multiforme gracia de Dios. Él manifiesta su gloria a través. Yo, si hubiese sido Jesús, le hubiese dicho a este hombre,
¿estás así por un pecado? No, no, primero tenés que arrepentirte, tenés que confesar tus pecados, tenés que ir a la iglesia, tenés que, no sé, ofrendar, y una vez que estés más o menos estable, bueno, ahí Jesús te va a sanar. De hecho, yo una vez le dije a un hombre que estaba en silla de ruedas, me encontré en la calle un hombre que estaba en silla de ruedas y le llevé comida, que estaba pidiendo, no le llevé comida, le llevé algo para tomar, y le dije, ¿puedo orar por vos? Sí, me dicen. Él habíamos hablado, me había contado algunas cosas de su vida, había abierto su corazón. Yo oré por él. Y le digo, bueno, mirá, una locura, ¿no? Pero le digo, mirá, Dios te va a hacer esto y va a hacer esto en tu vida, pero primero te tenés que arrepentir, primero tenés que cambiar esto, primero tenés que hacer esto, ¿no? Todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Jesús lo vio y supo, porque dice ahí que supo por qué estaba así. Y lo primero que manifestó fue su gracia. Y lo sanó. Y una vez que lo sanó, ahí le dijo, bueno, ahora ¿sabes qué? Vamos a empezar a arreglar tu vida. Pero Él primero manifiesta siempre la gracia. Él es el Señor de la gracia. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia sobre gracia. Cuarta señal. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar, vamos rápido, de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Otra vez, ¿no? Las señales provocaban fe. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Varones se contaban solamente, ¿no?, los hombres, los padres de familia, aproximadamente más o menos unas 20.000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había. Otra vez la señal provoca fe. Y Jesús acá nos muestra que Él es Señor de las cantidades. Para Él no hay cantidad que valga. No importa cuánto nos falte, mucho, poco, 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000, para Él no hay cantidades. Él es el Señor. Las matemáticas del cielo no son las matemáticas nuestras. Para nosotros 2 más 2 es 4. Para Jesús, con 5 panes y 2 peces, comen 20.000 personas. La fórmula del cielo es distinta. La fórmula del cielo es Filipenses 4:19. Esa es la fórmula del cielo. ¿Qué dice Filipenses 4:19? ¿Alguno sabe? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Punto. Esa es la fórmula del cielo. Esa es la matemática del cielo. No importa cuánto te falta, no importa cuánto necesitas, mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Punto. Eso es todo. Él es el Señor de las cantidades. Siguiente, quinta señal. Al anochecer decidieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús nos muestra acá que Él es Señor de las leyes naturales, ¿no? No hay ley natural que para Él valga. Sexta señal. Juan 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó este? Acá estaba lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, cupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Y qué hizo el ciego? Obediencia. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Acá Jesús nos muestra que Él es... Los discípulos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó? ¿No? Como decíamos antes, ellos relacionaban la enfermedad como un pecado. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque este era ciego de nacimiento, nació así. Ellos pensaban que alguien podía pecar en la panza de su madre. No sé si sabían. Entonces le dice: este está ciego de nacimiento. O pecó él en la panza de su madre o pecaron sus padres. Alguno de los dos pecó. Y Jesús le dice: no. Este pecó, este no pecó. Este está así para que las obras de Dios se manifiesten. Me gusta y siempre digo en Génesis, cuando Dios hace la creación, ¿cuánto tarda en hacer la creación? 6 días, ¿no? 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. Y dice que descansó de todas sus obras, ¿no? ¿Descansó de qué? ¿Dios siguió trabajando después? No, porque dice que descansó de todas. ¿Y qué dice acá? Este hombre está ciego, ¿para qué? Para que las... ¿Y cuándo se había hecho esa obra? Todo lo que Dios tiene para nosotros ya está hecho. Está hecho. Ahora se tiene que manifestar. Todo lo que Dios tiene para nosotros ya está hecho. Ahora nosotros tenemos que, lambano, apoderarnos de eso que Dios ya tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Lo creen? Última señal. Este es Jesús yendo a ver a su amigo. ¿Qué amigo? Lázaro. Vienen a Jesús y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro se está muriendo, está en las últimas. ¿Por qué no lo vas a ver así oras por él? Jesús le dice: no, vamos a esperar un par de días más. Entonces pasan un par de días y le dicen: no, mirá, ya se murió, así que ni te molestes. Entonces Jesús ahí recién emprende el viaje para ver a su amigo. Y en Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta, porque es de 4 días. Hace 4 días que está muerto, no corras la piedra porque el olor a podrido te va a matar. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dijo Jesús: estoy a punto de manifestar mi gloria. Solamente tenés que creer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Acá vemos a Jesús que, a propósito, ¿no? Espera, sabía que su amigo estaba mal. Y dice, no, esto va a ser para la gloria de Dios. Entonces espera y va recién. Ellos creían que los muertos al primer y segundo día todavía podían resucitar. Creían como que su alma daba vueltas ahí por el sepulcro, entonces entre el primero y el segundo día había todavía posibilidades de una resurrección, ¿no? Pero ya después del tercer día como que ya decían, no, ya está, ya no hay más. Por eso Dios esperó, ¿cuántos días para Jesús? 4, ¿no? Dijeron, bueno, este va a estar muerto, ¿no? Para que todos crean esta señal. Entonces Jesús va al cuarto día, cuando ya nadie tenía esperanza, y dice, no, yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Yo tengo las llaves de la vida y tengo las llaves de la muerte. Me pertenecen. Entonces Él nos muestra acá que Él es el Señor de la vida y la muerte. Y yo quería leer estas señales para que veamos, porque Juan acá nos está mostrando la plenitud de la gloria de Dios a través de estas señales. Y dice, esta plenitud de señales, de esta plenitud tomamos todos. De esta plenitud de las señales de Dios, de la gloria de Dios, de esta plenitud podemos tomar todos. Está a nuestro alcance. No necesitamos irnos, o capaz que en algún momento sí, pero no necesitamos buscar en otro lugar. Esto está a nuestro alcance y lo podemos manifestar con búsqueda, con fe, con obediencia. De su plenitud tomamos todo, ya está en nosotros. Yo les pido a los músicos si quieren ir pasando.